buenas. ¿Cómo están hoy? Tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos a la licenciada Luján Navarro y a la licenciada Dorbi, que ella ya vino, ya está, es conocida, es habitué. Ya se habitué. Ya se habitué. Bueno, hoy vamos a arrancar con dos temones que me encantan. Uno que tiene que ver con los mitos sexuales, ¿sí? Y después vamos a hablar de autoestima, pero vamos primero con los mitos. A ver, Lu, presentate primero para que la gente te conozca. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, Pau, es una linda experiencia estar acá. A mi tema me llamaron, mitos sexuales vamos a estar hablando hoy. Creo que la sensualidad no es solamente el acto sexual, así que es muy importante hablar de la sensualidad, del vínculo, de lo afectivo, de la conexión, no solamente de la relación sexual, porque la realidad es que la sensualidad se expresa de diferentes maneras, así que es lindo poder hablar de esto, tener información, porque a veces la gente está muy desinformada y tiene creencias o mitos que la verdad que no tienen nada que ver con la realidad, así que es muy importante informarse para poder tener una buena vida plena. Tenemos la posibilidad de conocer el placer, entonces es una linda experiencia que sea parte de la vida, que el placer sea placentero, por eso se llama placer. Totalmente, y aparte hay algo que siempre nombramos en el programa, que es que el sexo, la sexualidad sigue siendo tabú hoy en día, entonces hay que psicoeducar, hay que poder informar, para que la gente también sepa, ¿no? O sea, si no es como que uno queda en el como sí, y hay un montón de información que se puede tener. Y incluso esto desde, no solamente tener relaciones desde el coito, sino que la sexualidad abarcan un montón de cuestiones, ¿no? Pero a ver, hablemos un poco de los mitos. ¿Qué mitos hay? A ver, Lu. Voy a empezar fuerte ya, A ver, vamos. Pregunta, ¿el tamaño importa? Me encantó, me encantó. Fuerte. El tamaño importa. ¿El tamaño importa? La realidad es que es un mito. Sí. La realidad es que yo sé que voy a tener preguntas acá, van a haber gente que va a participar, que nos va a contestar y va a decir, no, el tamaño importa. No, la realidad es que si la sexualidad es plena, el tamaño no tiene que influenciar. ¿Sí? ¿Es cuestión de gustos? Sí, es cuestión de gustos, eso se da por hecho, pero la realidad es que la sensualidad se puede expresar de otros aspectos, no solamente de la penetración. Totalmente. Cuando hablamos de sexualidad, es una palabra tabú, pero no entiende que la sexualidad no es solamente el acto sexual, como dijimos antes, sino que se expresa a través del tacto, del deseo, del contacto, de experimentar otras cosas. No solamente de sexualidad, es penetración, es un vínculo, es algo afectivo, es una conexión. Como en la sexualidad siempre aparece la palabra química. Sí, es muy importante la química. Sí, o la piel, como uno quien dice, ¿no? Hablando burdamente. Pero, y a ver, ¿por qué se cree que, o las mujeres muchas veces esta cuestión del tamaño, porque muchas veces esta cuestión de, si la tiene más grande, voy a sentir más placer, si es más chiquita, y aparte las mujeres, lo voy a decir porque las mujeres tenemos somos culpables de eso. Sí, pero esta cuestión de, lo primero que le preguntás a la amiga es, ¿y cómo la tiene, no? Como que lo primero que hacemos es preguntarle, ¿por qué será eso, no? Porque ¿de dónde surgirá ese mito también, no? Porque así como la sexualidad es un tema tabú, la realidad es que lo venimos incorporando desde la prehistoria, es una forma de decir, es decir, todas estas creencias que tenemos tabú son de nuestros antepasados y por eso se llaman mitos y por eso tenemos este tema del tabú con la sexualidad, porque si el tamaño importara, nadie disfrutaría, vamos a ser honestos. Claro. Yo, hablando de la parte fisiológica, no importan los 20 centímetros de ego, Totalmente. Sino cómo sean implementados, ¿sí? Cómo sean utilizados. Es muy importante la comunicación. Real. Entonces, si vos con 20 centímetros de ego no tenés comunicación, no lo vas a poder disfrutar. No, totalmente. Digamos, he escuchado pacientes y no pacientes, porque la realidad es que desde mi experiencia yo tengo esa conexión con la gente que abro desde el lado profesional y del lado amistoso y social. Entonces, pues, estas charlas se dan. Y Obvio. más que para mí no es un tema tabú, es decir, como que, ¿viste que sucede que uno de los temas que es referente es como que se debaten y se abren esos temas? Bueno, en un vínculo amistoso, voy a decir tanto masculino como femenino, se habla de esos temas. Total. De donde,
Para el hombre te dice, sí, el tamaño importa, escuchás a la mujer y la realidad es que hay mujeres que la padecen por el tamaño. Totalmente. ¿Sí? Entonces vos decís, no la supo utilizar, pero la mujer tampoco supo comunicar. Comunicar, exactamente. ¿Se entiende? Sí. Pero está tan implementado en la sociedad de que el tamaño importa y de que hay que demostrar que hay un goce y un placer que quizás a veces no lo hay. Solamente hay un compromiso. Totalmente, No, totalmente. y a veces también en la clínica se da mucho como que te cuentan de que la otra persona tiene el tamaño chico o que no disfrutan. Y tal vez el disfrute no tiene que ver con el tamaño, sino con un montón de otras cosas que no ocurren en la pareja, ¿no? Totalmente. Un deseo que no tiene que ver con eso. Sí, tal cual. Y Así. eso lo decimos siempre. Y un poco linkeado con esto, se me ocurre, si necesariamente, si es un mito o una realidad, que para disfrutar sí o sí tenemos que tener orgasmos las mujeres o los hombres tienen que acabar. ¿Qué hay de realidad y de mito ahí? La realidad es que eso también es falso. Bien. Obviamente un orgasmo nos da como una descarga y un descanso placentero. Tiene que ver con algo más fisiológico, ¿sí? Exacto. Pero a veces puedes llegar al orgasmo tan rápidamente que el disfrute es menor. ¿Se entiende lo que voy? Sí. El disfrute tiene que ver con el goce, ¿sí? ¿Es importante un orgasmo? ¿Se disfruta? Sí, no se va a negar eso. No, tal cual. Pero se puede llegar al disfrute sin llegar al orgasmo. Se puede conocer los cuerpos, se puede conectar, se puede vincular el placer sin llegar al orgasmo. Lo que pasa es que en líneas generales tengo la sensación, lo que escucho muchas veces en la clínica es que el hombre, en líneas generales, llega más rápido que la mujer y la mujer se queda con este sabor a che, poco. me hubiera gustado un poquito más. Y va ligado a lo que ustedes contaban de la comunicación. Uno tiene que comunicar y decirle al otro, para, antes de que, ¿no? Bajemos un poco la intensidad, porque si no es como que la mujer se queda con esta cuestión de, bueno, vos disfrutaste, pero yo no disfruté como me gustaría, ¿no? Pero quizás porque también ahí es donde está la parte egoísta. Una parte llegó a su placer máximo y no pudo conectar del otro con la otra compañía, ¿se entiende? Entonces pensó solamente en su placer. Por eso te digo, es importante el placer. Algunos te dicen, ¿hay que charlarlo? No, no hay que charlarlo, pero la realidad es que sí, hay que hablarlo. No, se tiene que dar solamente. Sí, sí se da, buenísimo. Pero si se plantea, se planea y se habla con anticipación, va a ser mucho más fructífero. Totalmente. Se va a disfrutar, porque se va a saber lo que sí y lo que no. ¿Sí? ¿El orgasmo es importante? Sí, es importante. ¿Es de disfrute? Sí, pero se puede llegar a un placer sin llegar al orgasmo. Se puede disfrutar sin tener. Y se puede conocer más, es decir, podés vincular, podés conocer, puede ser un placer sensorial, se puede sentir, ¿sí? Ahí es la parte donde hablamos de la parte sensorial, que llega. ¿Cómo se puede llegar al placer? Sí, con una previa. La parte sensorial es muy importante. Totalmente. El sentir es importante. El tema es que se habla mucho de sexualidad y sexo es penetración y no es así. Y no es así. Ese es el gran mito, me parece, ¿no? Ese es el mito Exactamente. principal, ¿no? Decir que el sexo es solamente penetración cuando hay un montón de Otros aspectos. Totalmente. Hay otras culturas que trabajan lo que es el Kama Sutra, ¿no? Real. Hay otros tipos de sexo que se experimentan a veces sin tener esa parte de la eyaculación y llegan al disfrute, es decir, llegan a conocerse a otro nivel, llegan a conocer su cuerpo. Y ahí es cuando ya podemos avanzar con la parte de lo que es la masturbación, porque ahí es donde empezás a conocerte. Totalmente, ¿sí? totalmente. Y otro tabú donde se dice, no, masturbarse está mal. Masturbarse está mal. No, claro, a ver, para decirle a la audiencia y sepan, en realidad lo que no está bueno es la compulsión, ¿no? Exactamente. A esta cuestión de, bueno, mi único recurso es masturbarme, ¿no? No, pero sí, me parece que esto hay que dejarlo claro, uno tiene que hacer una autoexploración y empezar a ver qué es lo que le gusta. Entonces, yo siempre animo tóquense, pero siempre estar atentos a que no sea una compulsión o que sea solamente ese mi medio y no busque otra cosa, ¿no? O sea, eso también hay que aclararlo, pero sí, es re importante masturbarse, tocarse, explorarse, mirarse. Y después vamos a hablar un poco con ella, con la autoestima, ¿no? Para poderle pedir al otro y para poder saber lo que me gusta, que tiene que ver, bueno, con la autoestima, que lo vamos a hablar más adelante, pero es muy importante el saber lo que a uno le gusta, el poder comunicárselo al otro. Creo que es parte de todo lo que tiene que ver con una relación más placentera, más saludable. Totalmente, totalmente. ¿Qué otros mitos hay, Lu? El preservativo no me hace disfrutar. Ay, sí, ¿no? eso lo hablábamos la primera vez con las colegas. Y dale, no se quieren poner el preservativo.
Y cosa? acá es donde voy a quizás a saltar a favor del público masculino, donde sí, siempre culpamos al hombre, pero la mujer termina cediendo. He escuchado mujeres que también te dicen, no, pero sí, es verdad, no es lo mismo. Entonces ahí es donde decimos, ¿dónde ponemos el límite? ¿sí? No, y el cuidado. La realidad es que si no ponemos un límite no nos estamos autocuidando. Y si no nos cuidamos nosotros mismos, que es nuestro cuerpo, el cuerpo es nuestro templo, es lo más Así. importante que tenemos. Y si nosotros no lo vamos a cuidar nosotros mismos, entonces ¿cómo vamos a esperar que el otro nos cuide? Totalmente, Sí. totalmente, estoy de acuerdo. A ver, yo no es que hice una encuesta a los hombres, pero la mayoría de los hombres te Eso dicen... es real. Es verdad, me dicen, o sea, entiendo, me dice, pero es real. Y digo, pero ni aunque te pongas el ultrafino, ni aunque me ponga el ultrafino, me dice, hay algo que no se siente de la misma manera. Pero no obstante... No hay significa que no se claro, deba usar, hay que ni usarlo. que no se pueda disfrutar. Totalmente. Seguramente son dos sensaciones diferentes. No es lo mismo comer dulce de leche que comer chocolate. La sensación va a ser diferente, el gusto va a ser diferente. Pero no sé, por lo menos para mí no deja de ser rico tanto el dulce de leche como el chocolate. Total. Pero se va a sentir, se va a disfrutar. El gusto va a ser diferente, sí. Pero la realidad es que como lo tenemos como algo tabú, como algo que no es necesario, como algo que no se disfruta de la misma forma, optamos por la forma fácil. Pero si empezamos a erotizar esto del cuidado, de usarlo como algo erótico, Total. no, te dicen, no, pero se corta el momento, no, pero se puede erotizar ese momento también, ¿sí? Y se puede buscar el indicado, vamos a decir la verdad, hay diferentes texturas, sabores, marcas, formas. Hay un momento que se va a encontrar con el que uno se sienta más Bien, placer, Lu. más placentero. Bien, Lu, con el tema de los distintos tipos, porque sí, porque no hay todos gente, son iguales, es la realidad. Por eso hay tanta variedad, porque siempre uno va a encontrar el indicado para uno, así. También con la sexualidad es igual, el sexo es igual, no con todos va a ser lo mismo. Así lo mismo pasa con el cuidado, con el preservativo. Esto sí es un consejito, usen preservativo, Sí, cuídense, ¿sí? Hoy en día la realidad es que antes era el motivo del cuidado que era para no quedar embarazados. Totalmente. Hoy pasa a segundo plano eso, creo, Totalmente, ¿sí? Estamos sí. en una era o en una sociedad en donde las transmisiones sexuales están a flor de piel. Bueno, por subieron falta los de información, quizás. subieron los casos Caso de de sífilis. sífilis, Es sí. tremendo. O sea, ¿cómo puede ser que siglo XXI estemos hablando de sífilis? O sea, hay que cuidarse. Por eso a mí me parece que es tan importante, uno podrá decir más o menos, pero sí que haya ESI o educación sexual ya desde chicos, pero no desde un lugar de sexo, sino explicar el cuerpo. Digo, me parece que es re importante porque hoy los pibes están, yo siempre digo, los chicos están más acelerados que en nuestra época. Exactamente. Entonces uno tiene que saber comunicar, qué decir y que los chicos sepan. Digo, el otro día me decía una alumna que está como una institución de la iglesia, me decía, profe, ¿cómo puedo intervenir con los adolescentes? Porque hay adolescentes que se embarazaron muy jóvenes. Entonces, para mí la psicoeducación desde, se tienen que cuidar con el preservativo, más allá del embarazo, que como decías vos, Lu, ya empieza a ser secundario, es las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, uno tiene que, de alguna manera, poder, como decís vos, autocuidado, cuidarse, porque no sabes con qué te vas a encontrar del otro lado. Uno puede decir, no, yo siempre me cuido, y yo no sé. Bueno, eso también es como la frase, no, yo siempre me cuido, esta vez no más. Entonces, pero si vos te pones a pensar, ¿quién te asegura que si no se cuida con vos, se cuida con otras personas? ¿Sí? Totalmente. En realidad, eso lo sabe cada uno desde su intimidad y su sexualidad. Si vos te cuidás, estás cuidando al otro, estás siendo empático, se puede disfrutar. También la realidad es que causa un poco de miedo, inseguridad a veces en la mujer el que el otro no se cuide, ¿no? Entonces quizás no llega a ser tan placentero, porque a veces nos ponemos en esa parte, bueno, sí, quizás me dice la verdad, se cuidó, o quizás lo está haciendo solo, pero a la vez empieza a generar duras inseguridades en el momento del acto, en donde la mujer quizás no está disfrutando al 100%, porque en realidad está pensando, lo estoy haciendo sin prevención, sin cuidado. Totalmente, ¿sí? totalmente. La realidad es que el tema de lo que es un embarazo hoy en día, vuelvo a decir, es algo secundario. ¿Por qué? Porque hoy en día es una elección. Sí. Estamos en una era en donde es una elección.
Sí, totalmente, Formar uno una puede- familia, ser papá o no, elegir tener o no tener. Sí, quizás en otra época el cuidado era solamente por eso, se hablaba, no, para no quedar mal. No, y de hecho cuando No fue se el tocaba auge, tanto la sexualidad. claro, pero cuando fue el auge por ahí en los 90, que éramos chicos, ¿no? Pero que se veía mucho más el tema de la homosexualidad y un montón de cuestiones, estaba ligado al HIV, por ejemplo, a un determinado grupo de personas. O sea, era así. De hecho, en el DSM-3, Ujú. estoy hablando así, Exacto. era una patología, digamos. Pero bueno, eso fue avanzando, fuimos cambiando como comunidad, como sociedad. Pero sí me parece importante que, a ver, si el sífilis, que era del siglo pasado o el anterior, Está tan expuesto ahora. es que qué está pasando, ¿no? O sea, y a mí me parece que es importantísimo. Yo siempre hablo del autocuidado también de, bueno, hacerse chequeos, todos los que Ujú. corresponden una vez por año. Y si vas a tener relaciones, por eso ahí dijo Lu, cuídense, pero a ver, no puedes confiar 100% en otro, porque inclusive con la persona con la que estás toda la vida, si se mandó un desliz y no se cuidó, no sabes. No. O sea, Nosotras lamentablemente. de nuestro lado profesional sabemos muchas internas de muchos pacientes Ujú. y la realidad es que la infidelidad está a flor de piel Sí. y sabemos que ahí es donde estamos descuidando al otro porque no sabemos si se cuidó, ¿sí? Uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado, ¿sí? A Exactamente. nadie, a ningún tipo de vínculo, ¿sí? Porque una cosa es como amigo, otra cosa es como pareja, otra cosa es como hijo, otra cosa es como padre, Real. ¿sí? Entonces nunca terminas de conocer a una persona. Yo no estoy queriendo decir que la persona que tengas al lado hoy te sea infiel, ¿eh? No quiero que se malinterprete. Hablamos Quiero- de la infidelidad. Sí, Solo sí. quiero decir que es importante cuidarse. Por algo existe el preservativo, ¿sí? Porque aparte estamos en una época en donde la sexualidad está tan fácil al alcance de la Está mano. todo a flor de piel. Está sí. todo tan fácil. Las redes, las aplicaciones, donde son solamente para vincular del lado sexual. Entonces está todo tan fácil que es importante cuidarse, ¿sí? Totalmente, estoy de acuerdo. Es que por eso digo que es importante estos espacios también de psicoeducación, que la gente escuche, que la gente se informe con los canales adecuados, ¿no? Porque siempre también hay mucha gente dando vuelta que no da la información adecuada, pero que los profesionales podamos realmente decir, bueno, esto hay que hacerlo, hay que cuidarse y empezar también a reconocer en dónde estamos limitados con la sexualidad, ¿no? Porque también una de las cosas que pasa es, bueno, las parejas que están hace mucho tiempo, ya está, se naturalizan y hay un montón de opciones para reavivar el fuego, para hacer cosas, digo, no siempre hay muchas variables que te llevan a no tener sexo, más allá de, bueno, estoy cansado, estresado, X, que sí, la vida nos lleva a Que eso, nos lleva a eso, es real, pero cuando me conecto con el placer, como vos decías, Lu, ¿no? O sea, que también eso empieza como a desfigurarse y uno en la rutina, que lo hemos hablado muchas veces, termina como cediendo a eso, a la parte íntima, ¿no? Y después el resto, no sé, bueno, tengo que cocinar, tengo que atender a los chicos y tengo Las hijos. obligaciones. Las Sí, obligaciones. hasta aún sin deseo uno termina tal vez cediendo a un otro sin tener las ganas para tener que hacerlo, digamos. Que eso tampoco estaría dentro de lo No, que sería claro. lo ideal de tener una relación y de desear a la otra persona. Pero bueno, esto es lo que vos hablás con el tema de las parejas de hace mucho tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, hay que, a ver, como este es un espacio abierto, siempre digo, uno puede elegir con quién vincularse. O sea, sí, hemos tenido de invitados también pareja swinger. La verdad que son todos mundos distintos o que uno que viene tan estructurado, por ahí le cuesta entender más, pero son formas de vincularse distintas que a esas personas les sirve y está bien, es Exactamente. como el programa pasado hablamos con las colegas de el poliamor o salió lo de Trieja que yo no sabía, que era esta cuestión de tres, ¿no? De tres, sí. Y claro, y a mí me explota la cabeza, chicas, porque Bueno, a es mí me como pasa un algo montón. parecido. Y convivían, porque lo vi, las escuché y convivían todos. Es un montón. Es un Distinto montón. sea, nos juntamos para tener la relación sexual y nos vamos. Hasta ahí Ahí es llegó. distinto. Pero... Claro, que es hasta la parte del placer nomás, Claro, pero ya ahí pero ya es ya un convivir vínculo es un montón. socioafectivo. Ujú. Es un montón. montón. A mí me explota Es- la cabeza. Es chicas, con difícil eso. de a dos, convivir de a dos. Imagínate de a tres, ¿no? Por eso, a mí ahí me explotó la cabeza. Yo dije,
¿cómo? Pero sí, y uno tiene que entender que son esas las formas que tienen de vincularse. Igual, hablando desde la cultura, qué sé yo, pues sabemos que si uno se va a, no sé, a Medio Oriente, tenés un jeque árabe que tiene no sé cuántas mujeres y estás determinado así. Y yo me pongo a pensar, y la mujer no se pone no, ya está establecido así porque ya la cultura es ya así. la cultura es así, no la cuestiona. No se Es, bueno, cuestiona. hoy me toca lunes, me toca con esta, martes me toca con la otra. Claro. Porque aparte, bueno, ellos son poligámicos, no sé, con nosotros venimos de una cultura monogámica, entonces es más complejo poder entender, si bien estamos con la mente más abierta, a la gente le cuesta mucho, por ejemplo, esto del poliamor, ¿no? A la gente le cuesta mucho pensar en, no, pero entonces te vas y te encamás con todo el mundo. No significa eso. No funciona No así, funciona exactamente. Lo que así. pasa es que es como hablábamos antes, estamos mal informados. A veces la desinformación hace que la interpretación sea errónea, ¿sí? Muchos optan por vamos a buscar en internet, ¿sí? Todo se busca en internet y a veces las fuentes no son verídicas, por eso es importante. En todo tipo de aspecto, en todo tipo de tema, como la sensualidad que lo estamos hablando ahora, decimos la palabra sensualidad, lo relacionan a sexo y penetración, Sí. nada más, y la sensualidad pasa por otro lado. Yo es un tema que la verdad lo hablo tanto del lado profesional como en vínculos sociales. Y como que decís sexo y se ponen todos colorados, cuesta, es como que uno tiene que tirar la primera palabra y después lo demás relajan, ¿sí? Pero ay, ¿cómo vas a hablar de eso? O no lo digas así. ¿Y por qué? Eso porque, será por esto que venimos ya desde hace muchos años, siglos y siglos, donde el sexo era todo lo que estaba mal, ¿no? O sea, como que se ocultaba. Incluso si hablamos de la época de Freud, no sé, en la época victoriana, ¿quiénes eran las mujeres que iban a visitar a Freud? Eran mujeres histéricas, entre comillas, porque obviamente había una cuestión. Ellas se preguntaban incluso si eran frígidas o qué. No, y no tenía que ver con eso. Una necesidad fisiológica, una necesidad fisiológica. Entonces, bueno, esto de la represión, después, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en esa época era algo tabú. ¿Quién iba a pensar, no sé, un caso famoso de Freud que la mujer estaba enamorada del cuñado, ¿no? Elisa de Bonnerre, creo que es. Bueno, hoy por hoy, no digo que las mujeres se van a enamorar del cuñado, no. Pero uno no sé, lo tramita distinto tal vez, ¿no? No sé, en esa época es, ay, ¿cómo me va a gustar mi cuñado? Bueno, y esto así durante muchos años. Y digo, me parece que nos quedamos con ese chip de el sexo es todo lo malo, todo lo que está mal. Son las creencias que fuimos incorporando y que fueron pasando de generación en generación y que fueron parte de nuestra vida y es como lo que uno creció, ¿no? Y así es como uno se desarrolla y quizás realmente no lo siente así, pero, un ejemplo, las mujeres, lo que ibas a esa parte, no, la mujer no debe tener ganas, no, si la mujer tiene muchas ganas o tiene una sexualidad libre con diferentes personas, está como encasillada, ¿sí? Con un criterio de una mujer muy liberal, no vamos a usar acá la palabra que se utiliza, pero se entiende a lo que voy, ¿no? Sí. No, ¿y por qué? Porque una mujer no puede disfrutar de su sexualidad pleno con los cuidados necesarios, como lo dijimos antes, y con quien quiera. Con quien quiera, totalmente. ¿Está bien? ¿Por qué está condicionada o tiene un rótulo? Si lo hace un hombre, el rótulo no lo tiene. Pero si lo hace una mujer, bueno, pero eso tiene que ver con las creencias, con lo que hemos incorporado, con lo que fuimos creciendo, ¿sí? Lo bueno es que ahora esta amplitud de conocer la sensualidad de otro lado, de no solo del orgasmo, no solo de cumplir y satisfacer a la parte masculina, ¿sí? A veces la mujer no tenía disfrute y la mujer tenía que simular que lo estaba disfrutando, ¿no? Sí, un horror, porque sí, es cierto eso, Lu. Qué lindo escuchar a una paciente que viene y te dice, no lo disfruté, me senté y lo pude hablar y se lo pude decir. Perfecto, porque eso es buenísimo, ¿no? Pero tenía miedo que se enojara. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No, va a pasar que va a conocer temas y la próxima vez, si realmente quiere tu disfrute y hay una conexión vincular, va a buscar ese placer de ambos lados. Totalmente. No solamente la parte egoísta que va a querer disfrutar él y no vos, ¿sí? Venimos ya, como le decimos antes, las creencias y las generaciones, es como que creo que quieren cortar con estos tabúes y traumas que venimos adquiriendo de nuestra historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi sensación, no sé qué le pasa a ustedes, chicas, es que igual siempre hay trabas. O sea, esto que vos decías me parece re importante. Vos hablas de sexo y las personas o se ruborizan o les da vergüenza, o incluso con mis pacientes le digo, bueno, ¿y cómo
¿cómo venís con tu pareja? Y se te quedan como, ¿qué me estás preguntando, Pau? Entonces, todavía tenemos que abrir mucho más la mente. Sí me parece que hay una cuestión también, creo que muy atravesada con la religión o la iglesia, y no quiero meterme acá mucho en ese tema, pero sí, digamos, durante muchos años sabés que eso estaba, o sea, el sexo era lo que estaba mal. Y vos solamente podías tener sexo para procrear. Exactamente. O sea, y con quien hagas la pareja, es totalmente. decir, de la parte también de estar casados, en pareja, con quien haya formado el vínculo tanto en la parte afectiva y en la parte de los papeles. Es como que si no había un papel de por medio, el casamiento, la ceremonia era importante para poder vincular la parte. Pero es como te lo dije, esto de sonrojarse, aparece la palabra sexo y uno se pone ahí como incómodo. Cuando hice propaganda de este encuentro que íbamos a tener, acá voy a hacer mención de un amigo que me dijo, ojo con lo que hablas y contás. Digamos, ¿cómo que ojo con lo cuidado? ¿Cómo cuidado? ¿De qué tengo que tener cuidado? No hay nada, creo que no hay nada más sano que hablar de la sexualidad y de lo importante que es la comunicación, comunicar, ser asertivo en lo que uno dice. Y en la parte vincular, cuando las personas, las parejas o no parejas, personas que deciden vincularse sexualmente, lo abren, el sexo va a ser más placentero. Totalmente. Sí, totalmente. es muy importante hablarlo, para que sea no un hecho como era antes para procrear, sino un hecho de un momento de disfrute, de placer, de conexión. Y aparte, yo siempre digo esto y lo digo en todos los programas, qué bien le hace a nuestro cuerpo, o sea, empieza a liberarse endorfinas, o sea, hay una cuestión... Si se disfruta. Si se disfruta, ¿no? Vos Obviamente. fíjate que a veces, si no hubo disfrute, ¿qué pasó? Sí. La pasaste mal, no dio los resultados que querías, quedás hasta tensa. Hablo del lado femenino, de la experiencia. Quedás tensa, no fue de disfrute, y entonces, ¿qué resultado tuvo? No, tal cual. Y bueno, lo mismo de que... esto de que a mí me parece que es un mito, Lu, esta cuestión de que no se le pare al hombre y la mujer lo primero que piensa es mi culpa. Es mi culpa, no le gusto tanto. ¿Qué pasa con eso, no? No, ves, ahí también, eso que venimos incorporado desde antes, que no tiene que ver con la pareja o con la parte femenina o con quien esté al lado, tiene que ver con algo fisiológico, hay que ver por qué está pasando esa parte masculina, que tuvo ese día, qué está vivenciando en la parte emocional, que quizás su cuerpo se lo está pidiendo, pero la realidad es que el hombre, eso es un músculo, ¿no? Y tiene que conectar tanto lo fisiológico como lo mental, ¿sí? Que quizás creen que la mujer no, pero las mujeres también somos muy mentales. Totalmente. ¿Sí? A veces hablo en la parte masculina, le digo, y lo afirmo, y digo, ustedes son más visuales, nosotras somos más mentales. Exacto. ¿Cuántos hombres me han dicho, amigos, conocidos o colegas, no, de qué decís? Y mujeres al lado lo han afirmado. Totalmente. Nosotras somos más mentales, ellos son más visuales. Y sí. Totalmente. Y si ellos entendieran esa parte y nosotros le fuéramos claro que somos así, quizás ellos también podrían vincular de otro lado con nosotros, hacernos sentir otras cosas que quizás a veces no la vivenciamos. Totalmente. Bueno, vamos a irnos a un breve cortecito y después vamos a seguir con la autoestima y su relación con la sexualidad. Así que vamos a prepararnos. Si alguien tiene alguna pregunta, después las decimos, ¿sí? Bueno, nos vemos en unos minutitos.